NTN Televisión, lo que tienes que ver. Buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de Geopolítica. Comenzamos aquí para nuestro compromiso de este jueves. Estamos a 11 del mes de abril. Jueves 11. Avanza rápidamente el mes número 4. Geopolítica también con el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 10 de la noche. También en nuestras cuentas de las redes sociales. Bienvenidos todos a ver cómo están los... Hay muchos temas hoy del ambiente político y muy caldeado, muy controvertido el ambiente político en el día de hoy. Vamos a ver esos temas en el curso del programa. Por de pronto vemos ahora cómo están las condiciones del tiempo. El día está caluroso, la mañana de hoy ha estado calurosa. Por lo menos aquí en la capital. Al efecto, dice la Oficina Nacional de Meteorología que este jueves el cielo se mantendrá con poca nubosidad, a excepción de la parte más oriental, donde persistirán en la mañana algunas precipitaciones débiles con tendencia a disminuir a medida que avanzan las horas. En la tarde, producto de la incidencia de una vaguada al noroeste y el viento del sureste que arrastra nubosidad hacia el territorio dominicano, se estarán generando ligeros incrementos de la nubosidad con algunos chubascos hacia el noroeste, el nordeste y la cordillera central. Para mañana la vaguada se colocará al norte del territorio dominicano, provocando algunos nublados con aguaceros locales y aisladas tronadas en provincias del noroeste, en el sureste, en el norte y la cordillera central, principalmente en horas de la tarde de mañana, viernes, comienzo del fin de semana. Tenemos ese ambiente meteorológico para el día de hoy, como ya vimos. Entonces, el tiempo que está bastante nublado es el tiempo político. Hay muchos hechos, muchas situaciones que se están dando en el ambiente político. Algunas de ellas muy controvertidas, muy delicadas, sobre todo la que está alrededor del Tribunal Superior Electoral, que emitió el pasado lunes una sentencia que ha alborotado el ambiente político. La sentencia en la litis del Partido Revolucionario Dominicano, alias PRD. Vamos a comentar algo de lo que está ocurriendo en ese entorno. Bueno, lo que tenemos ahora en el plano internacional, vamos a ver que en el día de hoy la policía de Inglaterra ingresó en la embajada de Ecuador en la ciudad, la capital de Londres, la capital de Inglaterra, y detuvo al fundador y principal ejecutivo de Wikileaks, el australiano Julian Assange. Eso se produjo. Tenemos unas imágenes, vamos a ver, o si tiene audio, no recuerdo bien si tiene audio. Bueno, ahí está. Eso es un reporte de la agencia rusa RT.
en el momento en que sacaban a Julian Assange de la embajada. Y ahí está el presidente del Ecuador, una de las personas más despreciables que hay actualmente sobre la tierra, el señor Lenín Moreno, que autorizó, primero le levantó la protección de asilo que tenía el fundador de Wikileaks, y luego autorizó a la policía de Londres a ingresar a la embajada y detener a Assange. De inmediato hay una reacción mundial de repulsa a la actitud del presidente ecuatoriano, porque una de las instituciones más sagradas que hay en el derecho internacional es el asilo y la protección diplomática. Eso es tan sagrado que a un individuo, y eso está documentado con unas imágenes, a un individuo le iban a detener y estaba en la calle. No recuerdo que eso fue a mediados del siglo pasado. Le iban a detener y un diplomático cubrió al individuo con la bandera del país y ahí no pudieron detener a la persona. La policía del caso de que se trató retrocedió y no detuvo a la persona, porque estaba protegida esa persona por el fuero diplomático. Entonces, Julian Assange, que es perseguido de la justicia, en principio de la justicia sueca, porque un par de vagabundas que habían estado con él en una relación de consentimiento. Después parece que resultaron despechadas. A lo mejor Julian Assange la dejó, dijo ya no quería seguir y le acusaron de violación sexual. Suecia presentó el caso. Assange logró llegar a la embajada de Ecuador en Londres, estaba en Inglaterra, lo estaban persiguiendo. Suecia había pedido la extradición, pero cuando ingresa a la embajada pide asilo político, porque se crea un preso político, un perseguido político, y el gobierno de Rafael Correa le concede el asilo diplomático. Lo que hubiera hecho cualquier gobierno decente. Un individuo que es perseguido e ingresa a una embajada, el deber de esa embajada es proteger a ese individuo, en tanto y en cuanto se investiga, se evidencia que no hay una persecución política, sino una persecución judicial por hechos comunes. En el caso de Suecia, nunca se pudo probar la acusación del par de vagabundas esa, y entonces el gobierno ecuatoriano le mantuvo la protección diplomática a Julian Assange. Eso, obviamente, cuando el Ecuador lo gobernaba una persona decente, no un bandido y canalla como es Lenín Moreno. Pues desde que llegó al gobierno comenzó a decir que Assange era ¿cómo fue que dijo? Que era un huésped incómodo. Ya se sabía que en algún momento iba a proceder a lo que hizo en el día de hoy.
La reacción de Rafael Correa, que la hizo saber en su cuenta de Twitter en el día de hoy, es que Moreno retiró esa protección a Assange, que por demás se le había concedido la ciudadanía ecuatoriana, que lo ha hecho porque Wikileaks difundió hace unas cuantas semanas y ha venido publicando elementos asociados a esa denuncia, a ese hecho. Denunció o reveló que Moreno tenía una vinculación con cuentas offshore en paraísos fiscales y que toda su pretendido ropaje de hombre serio era una mentira, una mascarada de ese funesto personaje para encubrir su vinculación, que le demostraron que ha comprado ha comprado propiedad inmobiliaria, ha comprado mobiliario, muebles carísimos, antigüedades, y que tiene cuentas escondidas. En un episodio que se llama INA Paper, INA por las tres hijas del señor Moreno, las iniciales de las tres hijas del señor Moreno, una compañía que se llama así, INA Corporation, y entonces se han dicho el INA Papers en referencia a aquella famosa revelación masiva de documentos, los paraísos fiscales, conocido como Panama Papers o los papeles de Panamá. Han hecho ese símil con el caso del actual presidente del Ecuador. Entonces su reacción no es demostrar su honorabilidad, sino emprenderla contra Assange, hasta que finalmente autorizó que la policía inglesa ingresara a la embajada. De inmediato Estados Unidos, que la tiene cogida contra Assange, ha solicitado la extradición desde Inglaterra para juzgarle en territorio norteamericano por delitos de piratería, de todas esas cosas que se han inventado. Porque recordemos que Wikileaks saltó a la gran fama en ocasión de aquella revelación masiva de más de 500.000 documentos que ponían en evidencia los manejos no siempre elegantes en que incurre el gobierno de los Estados Unidos a través de sus diplomáticos alrededor del mundo, espiando incluso a sus propios aliados, como el caso de los aliados europeos que fueron espiados, la canciller alemana, el presidente francés del momento, el presidente del gobierno español del momento, bueno, todos esos aliados en Europa y en otras partes del mundo. Y ni qué decir de los adversarios de los Estados Unidos. Un espionaje masivo y a gran escala que fue revelado por Wikileaks en aquellos famosos documentos, en los cuales también salieron a relucir, como tenía que ser, cuestiones de la República Dominicana, relativas a la República Dominicana, que también los funcionarios del gobierno en su momento fueron espiados y hubo muchas travesuras por parte de los diplomáticos de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno de Estados Unidos tiene esa espina clavada y se la va a cobrar a Assange. Le inventarán cualquier expediente en los Estados Unidos, lo juzgarán, lo condenarán y lo destruirán. Pero como no se trata de una organización
o sea, no se trata de algo personal de Assange, sino de una organización que es Wikileaks, que ha sido también perseguida, le han cerrado cuentas, le han bloqueado el acceso a Internet, han tenido que valérsela. Como es una organización, eso va a continuar a pesar de la situación jurídica y legal de su fundador. Pero lo que lamentamos es que una institución sagrada, que incluso en tiempos de guerra se respeta como es el derecho de asilo, haya sido pisoteada por el presidente del Ecuador, tratando de salvar su pellejo en su país, ha llegado a esa bajeza de atropellar el derecho internacional. Es muy lamentable. Ya sabemos que, o ya sabe todo aquel que tenga algún problema, que a donde menos debe mirar para tratar de protegerse de una persecución arbitraria es hacia una embajada de uno de estos países dirigidos por perfectos canallas. Vamos a la pausa y venimos de inmediato. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bueno, oye, pero atiendan a uno, por favor. Gracias por seguir con nosotros en esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Hablábamos de los temas fundamentales al comienzo del programa. Uno de ellos es muy político y muy controvertido. Me refiero al caso de la reciente sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral en el caso de la litis que mantiene un sector del PRD contra el presidente de esa organización, el ingeniero Miguel Vargas. Anteriormente, recordemos que el Tribunal Superior Electoral había emitido una sentencia, prácticamente la misma dirección que de la última que se comenta. En esa ocasión, el PRD, la dirección del PRD, accionó por ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional encontró que habían algunas violaciones a los derechos fundamentales de la dirección del PRD y devolvió la sentencia para que el Superior Electoral corrigiera. No le estaba dando una orden al Superior Electoral de que la sentencia, de que no podía abordar ese tema. Sencillamente la devolvió con el señalamiento de que había violación a los derechos fundamentales de los accionantes. Y entonces el Tribunal Superior Electoral volvió y revisó la sentencia y emitió la que ya conocemos, que ha provocado el revuelo político en que está envuelto en este momento el ambiente de la República Dominicana. Es una sentencia de más de 140 páginas, es un asunto que es de los abogados que van a analizarla, etcétera, etcétera. Ahora, lo que ha generado la mayor preocupación ha sido, primero, que según las informaciones, previo a la emisión de la sentencia, que fue el pasado lunes, el tribunal, los tres jueces, el presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jaques,
el magistrado Santiago Sosa y la magistrada Rafaelina Peralta fueron sometidos a una presión terrible para que no se emitiera la sentencia en la dirección en que ellos emitieron finalmente el fallo. Según se ha informado, y yo lo supe, me lo dijeron prácticamente el mismo día que ocurrió, a Román Jaques le quitaron el viernes la escolta. A Santiago Sosa lo sometieron a un estrés con llamadas telefónicas, etc. A Rafaelina Peralta también, incluso a Rafaelina Peralta, que ella suele recoger a su hija en el colegio donde estudia, la asediaron en el colegio. En el caso de Román Jaques también lo visitaron y lo presionaron personajes que tenían algún interés, un interés que uno no entiende porque esa litis es del PRD. Pues bien, todo eso ocurrió porque uno de los jueces que emitieron el voto disidente, el doctor Arístides Madera, filtró la sentencia antes de que se diera a conocer. La sentencia estaba preparada desde una semana antes, porque una sentencia no se prepara el mismo día que se emite. Son 140 páginas. Ahí participan, en la elaboración de esa sentencia, participan los jueces y los ayudantes, que son abogados que acopian toda la documentación que tenga que sustentar una sentencia. Por lo tanto, en el caso de los jueces, más que nadie, están en conocimiento de lo que van a emitir, porque discuten, se reúnen en pleno, discuten el sentido de la sentencia, etcétera, etcétera. Entonces, el juez Madera filtró esa sentencia. Es una deslealtad impresionante porque está bien que usted emita un voto disidente. Eso está establecido. Ahora, eso es ser desleal. Porque lo que provocó al filtrar esa sentencia ha sido justamente lo que ya se conoce. Toda la presión a que fueron sometidos esos magistrados. La gente pregunta, pero si ese caso es de la incumbencia absoluta y privada del PRD, ¿qué busca un sector del PLD jodiendo con esa sentencia? Eso no le concierne a ustedes. Entonces ahí que vienen las especulaciones, las elucubraciones, en el sentido de cuál es el objetivo final de ese zarandeo y de esas amenazas a los jueces del Tribunal Superior Electoral para que le dieran ganancia de causa a Miguel Vargas y al sector del PRD que es más afín con ese sector. Obviamente que hay un interés que trasciende la mera solidaridad que pudiera entenderse en beneficio de Miguel Vargas y del sector del PRD que ha salido perdiendo en este proceso ante el Tribunal Superior Electoral. Y luego viene la amenaza ya directa, no velada, del presidente del Senado, secretario general del PLD, Reinaldo Pared, precandidato presidencial del PLD, que no solo ataca la sentencia, sino que amenaza a los jueces que firmaron esa sentencia con abrirles un juicio político
incluso le pide a la Cámara de Diputados que investigue si estos magistrados violaron la Constitución de la República, si desacataron una sentencia del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Y esto es lo que más revuelo y preocupación ha generado en el día de hoy en la República Dominicana. Porque lo que se advierte es como el desbordamiento de todos los límites en aras de conseguir cuestiones que por la vía ortodoxa no se consiguen. Lo que quiero decir es forzar una situación que por la vía normal no se puede conseguir. Reinaldo Pared, presidente del primer poder del Estado. Ustedes saben que el primer poder del Estado es el legislativo, no es el ejecutivo. Reinaldo es el presidente de la Asamblea Nacional. Y llega al extremo de presionar y amenazar a otro poder del Estado, como es el Poder Judicial. A esos niveles estamos llegando. Nos estamos volviendo locos. El poder llega a creerse que lo puede todo. Y no se sabe que el poder tiene límites. Y no se sabe que todo en la vida pasa, incluyendo la vida. Que todo es pasajero. Deberían ponerse un sombrero de hielo y actuar con cabeza fría. Porque estas formas tan destempladas de ejercer la política y ejercer las funciones públicas no son las mejores. No son las mejores. Y alguien debería tener el cuidado de decir, miren, señores, no lleguemos hasta ahí. Tenemos que ponernos nuestros propios límites, Es verdad que el poder ciega, pero por lo menos debería haber un oculista que le dijera, pero mira, tú estás ciego, pero vamos a ver si tú puedes ver algo, aunque sea una visión tubular. Porque los excesos generan reacciones. Los excesos generan reacciones y a veces las reacciones también son de la misma dimensión que los excesos. O sea, también excesivas. Por favor, dejen que el PRD dilucide su cuestión, que vuelva al Tribunal Constitucional si tiene que volver, que le pida una revisión al Tribunal Superior Electoral, todos los mecanismos que están establecidos. Pero no desbordemos los límites que debe tener el poder. Después nos estamos lamentando y no sabemos por qué. El ambiente laboral no está muy tranquilo estos días. Hay muchas preocupaciones por posibles agitaciones laborales. Eso en vista de que hay la intención de los empleadores de seguir presionando para que se elimine la llamada cesantía del Código Laboral, que es una
que es un derecho adquirido de más de 50 años, 60, 70 años de los trabajadores, de acumular unos derechos que solo se ejercen cuando el empleador a su vez ejerce el derecho de despedir a un trabajador. Pero si el trabajador se mantiene en su empleo durante toda la vida, ese derecho no se ejerce. O si el trabajador decide renunciar, tampoco ejerce ese derecho. Entonces, esa llamada acumulación de prestaciones no tiene sentido. Ayer los trabajadores se lanzaron a las calles a protestar en una manifestación, una marcha pacífica, que augura, que adelanta cuál sería el ánimo en que estarían los trabajadores para defender sus derechos. Vamos a ver. Hasta llegar al Palacio Nacional participaron miles de trabajadores. La no eliminación de la cesantía laboral es la principal demanda de la clase obrera nacional. Ha sido exitosa. Este es el inicio de la lucha del movimiento de los trabajadores dominicanos en contra de la eliminación de la cesantía. Vamos a parar el país, señor presidente de la República. Necesitamos que oiga a los trabajadores, que evita que los empresarios se sigan haciendo se sigan alzando con el dinero de los trabajadores. Los sindicalistas rechazan la creación de un seguro de desempleo planteado por el Ministerio de Trabajo y acusan al gobierno de no tomarlos en cuenta al momento de discutir reformas al Código Laboral. Es la demostración de que los trabajadores no quieren cambio en la forma de pago de su cesantía laboral. Los trabajadores quieren que la cesantía la sigan pagando las empresas, cada empresa donde labora. Cuando lo liquida, que le pague. Está claro que el presidente de la República, en lugar de cumplir con la responsabilidad que la Constitución le manda, que es la de proteger los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, lo ha negociado a su espalda con los sectores financieros de este país. Advierten que la lucha de los trabajadores continuará hasta tanto las autoridades presten atención a su demanda y descartan que la misma tenga motivaciones políticas. Nuestra lucha es clasista, no es política. Ahí habían trabajadores, PLDistas, PRMistas, PRDistas, independientes, izquierdistas, evangélicos, católicos, de todas las religiones y de todas las escuelas políticas del país. Los representantes del sector laboral resaltaron que hasta el momento habían privilegiado el diálogo por encima de la confrontación, pero destacan que esta marcha demuestra que están dispuestos a defender sus derechos en cualquier escenario. Los sindicatos laborales anunciaron que el próximo 25 de abril marcharán hasta el Ministerio de Trabajo y el EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos en geopolítica y vamos al plano internacional de nuevo. Bueno, recordamos que un día como hoy, en el año 2001, 11 de abril, se produjo el derrocamiento durante 48 horas del presidente venezolano Hugo Chávez, por un grupo de empresarios apoyados también por unos militares que se confabularon contra la Constitución y depusieron al presidente Chávez. Pero 48 horas después, el pueblo venezolano, el pueblo chavista, lo regresó a Miraflores, donde permaneció hasta que falleció en el año 2013. Entonces, Venezuela está, como ya sabemos, sometida en estos momentos a una situación muy conflictiva, con una
situación política muy crispada y un asedio internacional encabezado por Estados Unidos que le ha provocado graves daños a la economía venezolana y por supuesto a los venezolanos. Entonces, ayer, por ejemplo, la OEA reconoció al enviado de un supuesto presidente encargado, que no es encargado de nada, y lo reconoció como representante de Venezuela. El gobierno venezolano ha protestado. Obviamente, la OEA está dominada por los adversarios del chavismo en Venezuela y pueden hacer cualquier cosa. Lo que no han podido es aplicar la llamada Carta Democrática porque no han podido conseguir los votos. Necesitan 24 y a lo sumo llegan a 19. Estaban consiguiendo 18, pero después se sumó la República Dominicana. Con la República Dominicana no, el gobierno dominicano. Porque a mí no me representa eso. Y yo soy dominicano. Ayer, una reacción venezolana con protestas contra ese asedio que le tienen al chavismo y a Venezuela en sentido general. No solo al gobierno, porque lo que hagan contra el gobierno no se queda en los funcionarios, en los allegados, sino que afecta a toda la población venezolana, como ha sido el bloqueo, no permite la compra de medicina, de alimentos, y todo eso, a quien afecta es al pueblo venezolano. Vamos a ver un reporte al respecto. Este monumento recuerda lo que pasó hace 17 años en este mismo lugar, durante las horas previas al golpe de Estado que apartó del poder por algo más de 2 días al comandante Chávez. Con un minuto de silencio se recordó a quienes quedaron a merced de francotiradores cuando defendían el Palacio de Gobierno. Pero ya había un pueblo reaccionando en esta patria. Ya estaban los sectores patrióticos militares de esta patria dispuestos también a salir a rescatar la democracia, a salir a rescatar nuestro proyecto. Se recordó la reacción popular que reinstaló al presidente constitucional en el Palacio de Miraflores, pero también se habló del presente y se repudió la reciente decisión de la Organización de Estados Americanos de reconocer como representante de Venezuela a un enviado del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. Nosotros es realmente un absurdo, realmente es como reaccionar al imperio, es reaccionar a una desigualdad, a obedecer a un presidente que ni siquiera el pueblo venezolano reconoce, ¿me entiendes? Es como realmente imposibilitar a un pueblo, la voz del pueblo no es escuchada porque realmente están haciendo caso a un presidente que se autoproclamó, un presidente que realmente los venezolanos como constitucionalmente no reconocemos. Con respecto al nombramiento que ha hecho esta injusta organización, sabiendo que en Venezuela el porcentaje del 76% que eligió a nuestro presidente Nicolás Maduro y a todas las fuerzas del poder legalmente constituidos y constitucionalmente establecidos, puedan querer pasar por encima de nuestras normas constitucionales. No los reconocemos. Los organizadores de estas actividades aseguran que tribunas antiimperialistas como esta se repetirán en estos días en los más de 300 municipios en toda Venezuela. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. Bueno, ese asedio contra Venezuela no es de ahora. En el Perú, ayer se le cumplió a otro canalla. Los canallas siempre la pagan. Pero Pablo Kuczynski fue detenido, es presidente peruano, fue detenido en el marco de la investigación que se lleva a cabo en ese país y que ha tenido consecuencias. El caso de Odebrecht primero fue hecho
renunciar, porque lo iban a destituir por este caso, pero él se adelantó y renunció hace ya un año. Las investigaciones continuaron y entonces ayer fue detenido. Se suma a otros expresidentes que hay imputados por el caso de Alejandro Toledo, que anda huyendo por los Estados Unidos, Alan García, lo están también investigando, en cualquier momento también lo detienen, Ollanta Humala estuvo encarcelado y fue puesto en libertad condicional, Keiko Fujimori, la principal líder de oposición, está encarcelada por 36 meses de manera preventiva. Empresarios importantes están presos o están imputados, y ahora le correspondió el turno a Pedro Pablo Kuczynski, el conocido PPK, que gobernó año y pico, casi 2 años, y que tuvo que salir huyendo por esas investigaciones. En el caso de Perú, vemos que no hay límites a la hora de aplicar la ley. En este caso, en la investigación de Odebrecht, y como vemos, la cúpula política y empresarial peruana está embarrada con este proceso que se ha llevado en otras instancias, en otros países también se ha llevado a mucha gente importante y a muchos empresarios. Finalmente, ayer pusimos en circulación este nuevo número de la publicación País Dominicano Temático. Tenemos, fue puesta en circulación ayer en la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Este nuevo número que trata de la cultura político-electoral en la República Dominicana, la democracia, ya está circulando. Lo pueden buscar en las librerías. Es una publicación de colección con una cantidad importante de analistas de los temas electorales y políticos, de gente de mucho peso intelectual. Así que busquen al País Dominicano Temático en este número. Ya es el 5º número que ponemos en circulación. Siempre en cada número hay solamente un tema, por eso se llama temático. En este caso es el tema electoral y la cultura política. ¿Terminó el tiempo? Bueno, pues terminó el tiempo. Gracias por su atención, como todos los días a esta hora. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Los dejo con EN Meridiano.